¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes champaginistas? Les saludo con el cariño de siempre, de parte de su profesor Luis Basauri Castillo. Ya estamos aquí listos para hablar sobre esta etapa de la historia universal, donde está de protagonista más que todo la iglesia. Acá atrás, así como estos castillos feudales, también la iglesia tuvo también la Edad Media, por eso se llama medieval, porque es la Edad Media, en donde vamos a determinar algunos aportes de la iglesia y también algunas funciones importantes que tuvo y sobre hechos históricos que acontecieron en estos tiempos. Vamos a ir entonces a lo que es la iglesia medieval. Bien, podemos observar que la iglesia medieval, como podemos ver aquí, en este caso tenían rangos, ¿no? Había un clero muy importante, como lo que hoy en día es, ¿no? El representante más alto de la iglesia, por decir, la iglesia católica es el Papa, ¿verdad? Y el de menor es el sacerdote. Podemos ver que también hay obispos, hay arzobispos dentro de- del clero de la iglesia, ¿no? Y en esta parte, en la Edad Media, también la iglesia adquirió un poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también la iglesia obtuvo muchas tierras y en este tiempo de la Edad Media la tierra era muy, digamos, el valor más importante, ¿no? Con una riqueza extraordinaria. Aquel que tenía más tierras, bueno, se supone que era una persona que tenía el privilegio de ostentar algunos cargos, digamos, dentro de la jurisdicción. Entonces, aquí el Papa, pues, como ustedes pueden ver, aquí hay frailes que atienden muy bien en este caso, al representante de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre entonces la iglesia en la época medieval. Muy bien, el poder de la iglesia. Entonces, sabemos que el poder de la iglesia eh, alcanzó no una notable influencia, claro, ¿no? Pero una supremacía en la influencia. Eh, la iglesia en la época medieval tuvo poder, tuvo esplendor, tuvo desarrollo económico y en la actualidad también, ¿no? La iglesia también tiene, digamos, ese esplendor económico, tiene poder dentro digamos, del Estado peruano, también maneja, tiene poder, ¿no? Un poder supremo que nadie le puede usurpar, porque si la iglesia, digamos, es un aporte también para el Estado, ¿no? Entonces, la iglesia está reflejada en la persona del Papa desde antes, de esta época, como podemos ver acá, uh, y acumuló pues un enorme poder político, ¿no? Y poder político y poder económico, un estatus social increíble la iglesia. Aquí en el Perú, también podemos hablar en la actualidad, que existe también una orden, un sistema religioso de alto nivel que se llama el Opus Dei, eh, cuya sede principal está en Piura, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces es cierto que la iglesia tiene poder político, tiene, digamos, presencia política con el gobierno y también participación política con el Estado, ¿no? Vamos a ver entonces qué más tenemos en esta parte. Las causas del poder de la iglesia. Magnífica organización eclesiástica. De hecho, si bien es cierto, lo que podemos rescatar de la iglesia es que tiene bastante organización, bastante planificación dentro de las redes eclesiásticas, ¿no? Otra, la aplicación de medidas disciplinarias como el entredicho y la excomunión. Si alguien se portaba mal, lo excomulgaban, lo sacaban y de repente también lo desterraban. Excomulgar significa quitarle el derecho a ser, por ejemplo, católico, ¿no? Ya no podía ir a iglesias, no podía recibir la comunión, ni ser bautizado, ni casado mediante la iglesia. Estaba, digamos, expulsado de la iglesia católica, ¿no? Entonces, son parte de las medidas disciplinarias. Otra, el establecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición. Aquí en el Perú también llegó la Santa Inquisición, no solamente en Europa, ¿no? Donde se registró
digamos, el inicio de la etapa medieval. Acá en el Perú también hubieron, digamos, durante el virreinato, la Santa Inquisición, que duró pues hasta casi principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué era la Santa Inquisición? Era un tribunal de justicia donde los sacerdotes de la Iglesia Católica, digamos, asesinaba, ejecutaba a aquellas personas que estaban en contra de su religión, perseguía a los que eran de otras religiones, y también a los que practicaban herejía, hechicería, eran también quemados, ¿no? La pena era la hoguera y eran quemados vivos. Entonces, no podían leer otros libros, sino nada más que con los libros que, digamos, emitía la Iglesia Católica. Después el resto estaba prohibido de leer libros, ¿no? Peor si tuviera libros así, digamos, de la magia negra, de la magia roja, la magia de María, magia blanca, todo lo que sea, pues, diabólico, ¿no? Y eran algunos llevados a la hoguera. Entonces la Santa Inquisición se estableció con la finalidad de que la Iglesia Católica sea la única monopolizadora dentro, digamos, del estatus político de una jurisdicción, de un país, o tal vez de un continente, ¿no? Entonces, tenemos también la posesión de tierras y riquezas. La Iglesia Católica, si bien es cierto, se hizo de mucho dinero al adquirir muchas tierras, casi gratuitamente. Por decir, acá en Trujillo, los que querían casarse, ahí estaban los padres dominicos, por ejemplo, si tú querías casarte, tenías que tener un dote. ¿Y el dote en qué consistía? El dote consistía en que tú tenías que dar una fuerte suma de dinero para que te cases o una porción de tierra, un terreno. Y así es que la iglesia poco a poco se sigue de terreno, ¿no? Entonces, esa era la posesión de tierra. Y la riqueza gracias a las cofradías. Las cofradías que recibía la iglesia, no solamente en dinero, sino también en joyas preciosas, ¿no? Eran las cofradías. Y también se hizo de dinero en la Iglesia Católica en esta época por las llamadas indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Era un documento donde a ti, digamos, se te eran perdonados todos tus pecados, ¿no? Y tenías que pagar. Había un pago que se tenía que dar a la iglesia, en este caso al sacerdote que estaba a cargo, y de acuerdo a tu número de pecados, pagabas, ¿no? Si más pecados tenías, más tenías que pagar. ¿Y qué te daba la iglesia? Un documento, ¿no? Te daba un documento donde te daba el indulto, el perdón de tus pecados, y se pagaba por eso, ¿no? Entonces, eran formas de cómo la iglesia poco a poco se iba enriqueciendo. Y también sabemos, bueno, que la iglesia pues tiene labor social y cultural, ¿no? Que hasta ahora lo sigue realizando, ¿no? Entonces la iglesia medieval tuvo esas funciones principales, y si nosotros nos remontamos a dibujos, pinturas de cómo eran las iglesias, digamos, en Europa y en otras partes, eran pues, si ustedes observan, medios escalofriantes, ¿no? Estas iglesias medievales, ¿no? No son como la que ahora observamos, ¿no? Llenas de pan de oro, todo lo demás, ¿no? Muy, muy artísticas. Muy bien, vamos a continuar y vamos con la organización de la iglesia. Ya habíamos dicho que la iglesia fue uno de sus, digamos, armas principales, su buena organización. Y había dos tipos de cleros, el clero secular y el clero regular. Vamos con el secular. El clero secular vivía, dice, los laicos, y estaban también el papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos, los que estaban en la, digamos, en las parroquias, ¿no? Parroquias centrales. Entonces, si ustedes observan, el clero secular era la parte de la élite de la Iglesia Católica, o sea, la clase alta de la Iglesia Católica, el clero alto, ¿no? El clero secular era el clero alto de una clase muy, muy privilegiada, donde ahí estaba el papa, el arzobispo, los obispos, ¿no? Y los parroquianos, los párrocos, ¿no? Que eran pues los representantes en las iglesias más importantes, como la parroquia, como les decía. Y aquí en estas fotografías podemos ver, ¿no? El trato que se les daba a, digamos, a estas personas que tenían una buena posición, ¿no? Dentro del clero llamado secular. Vamos a ir con el siguiente, que es el clero regular.
Y en el clero regular, pues estaban las órdenes monásticas, como los monasterios, ¿no? Donde estaban ahí los monjes, estaban ahí los que querían ser curas, sacerdotes. Estaban también los conventos, llamados mendicantes, órdenes mendicantes. Y también estaban las fraternidades penitenciales, ¿no? Ahí también se acudían pues para tener cualquiera que esté encarcelado, también habían cárceles religiosas. Y entonces también estaban las órdenes terceras de los pueblos. En otras palabras, el clero regular conformaba las órdenes religiosas, cuyos miembros optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios, regidos por un abad, ¿no? Por un sacerdote que le llamaban también padre, ¿no? Entonces, los conventos, los monasterios eran parte del clero regular. Y, y en cambio con el clero secular, que era muy diferente, ¿verdad? Ahí estaban los de más alto rango y acá estaban los de más bajo rango. ¿Qué podemos hablar más sobre los problemas del clero? Claro que también había problemas. Inicialmente el clero era elegido por la comunidad religiosa, ¿no? Entonces, en el tiempo medieval había muchos casos donde, por ejemplo, el rey de repente tenía familiares por ahí, se compraban para que sean arzobispos, compraban para que sean obispos, ¿no? Para que tengan un cargo. O sea, también se compraban, digamos, los cargos, digamos, eclesiásticos antes, en esa época, ¿no? Entonces, pero sabemos que también eran elegidos por la comunidad religiosa que venía de la orden del Papa. Podemos ver también que a partir del siglo X, los reyes se reservaron este derecho llamado investidura. Había unos reyes que también pues querían deshacerse de los papas, de los religiosos, y ellos se consideraban como un dios, así como Luis XIV, el rey de Francia, ¿no? Él se consideraba como un dios, yo soy el Estado, yo soy un dios, decía, ¿no? Entonces, dando, digamos, poniendo en segundo plano a la iglesia, ¿no? También otro de los problemas provocó vicios en la época, como les decía, la compra de cargos eclesiásticos. ¿Cómo se llamó? Acá viene ya con nombre propio. Se llamó la simonía. ¿Qué era la simonía? Viene de Simón, ¿verdad? La simonía era el cargo, si yo quería ser un sacerdote, nunca estudié, digamos, teología, pero quería ser sacerdote. En este tiempo, lo puedo comprar, pues, ¿no? Y una fuerte suma de dinero, y me compraba digamos, un cargo eclesiástico. ¿Cómo se llamó? Simonía. Y el otro, el rechazo del celibato religioso, que era el nicolaísmo. El rechazo al celibato religioso, es decir, el rechazo a las indulgencias, a las cofradías, a los dotes, a la corrupción que había en la iglesia, en otras palabras. Que también había corrupción en la iglesia, también hay corrupción en la iglesia, ¿no? Pero no sabemos hoy día, pero sí en esta época medieval había bastante corrupción. Entonces, ¿quién salió a defender esto? El nicolaísmo, el nicolaísmo. Entonces fueron dos problemas principales que tuvo que afrontar el clero, la iglesia. Entonces, para acabar con la con la relajación del clero, realizó dos movimientos renovadores. Hay que renovar, ¿no? Estamos yendo mal, dijeron. Nos están criticando, estamos siendo rechazados, estamos bajando de nivel. Ya. Entonces hay que renovar, hay que hacer movimientos. Y primero fue la primera en el siglo XI, con la orden cluniacense, ¿no? Que fue una forma de, digamos, de renovación eclesiástica para mejorar la administración. Y la segunda, la orden cisterciense, que también reflejó casi lo mismo, pero después, un siglo después, casi después de 100 años, apareció también otro movimiento renovador dentro de la iglesia. También el enfrentamiento del poder espiritual del Papa y el político de los reyes, originando la querella de las investiduras. Por eso es que los reyes fueron muy bien investidos, ¿no? Entonces hubo un enfrentamiento entre los reyes de Europa más que todo y la iglesia. Siempre hubo un enfrentamiento, ¿no? Porque querían ostentar el poder cabal. Bueno, podemos decir también que muchos reyes fallecieron, dejaron a sus hijos pequeños
y hubieron cardenales que tomaron el poder, ¿no? En el caso de Francia, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que muchos reyes dejaron después el poder, siempre dejaban a sus hijos, ¿no? Era así como una dinastía, pero era así en ese tiempo. Y al no ver, digamos, quién ordene, la esposa o la madre del niño era quien daba el cargo a los cardenales, ¿no? Esto sucedió en Francia. Pues entonces hubo un enfrentamiento también entre reyes y los papas. Podemos ver también en cuanto a la obra, obras culturales y sociales, es muy cierto que ellos dirigieron escuelas. Aquí no solamente escuelas, sino también colegios. En el Perú hubieron colegios mayores, colegios menores, que eran pues para los colegios mayores, eran para los hijos de los criollos nacidos acá en el Perú y para algunos mestizos que podían ostentar alguna buena posición económica. Y también había los colegios menores, que eran para los hijos de curaca, los hijos de los alcaldes, que eran indígenas más que todo. Habían colegios para ellos. Y también los colegios fueron instaurados por los dominicos, por los jesuitas, las universidades también por los dominicos, ¿no? Fueron entonces algo importante que introdujeron ellos en esta parte y también en América más adelante, ¿no? Con los colegios y las universidades dirigidos por órdenes religiosas. Nosotros observamos aquí en Trujillo también hay, ¿no? Muchos colegios y también la universidad que está acá en Moche son también de origen de órdenes sacerdotales, ¿no? Bueno, vamos a continuar. También la iglesia funciona como depositaria de la cultura clásica greco-romana, ¿no? En base a eso estamos hablando de la cultura medieval. Y también el cultivo del sistema de la filosofía. La filosofía se llevó a cabo acá en Trujillo, también la primera universidad que hubo fue la Universidad de los Jesuitas. Y se enseñó teología y filosofía, arte, derecho, ¿no? Entonces cultivaron entonces, el sistema de la filosofía. La iglesia fue la creadora de las primeras universidades. De hecho, ¿no? Como les digo, la primera universidad y la más antigua del Perú y América, acá en el Perú, y de toda América, la más antigua, escuchen bien, es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que fue creada por los padres dominicos, ¿no? Casi a mediados del siglo XVI. Y es la universidad más antigua del Perú y de América. ¿Cuál? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es de mucho prestigio y que está en Lima. También el desarrollo en cuanto a la infraestructura, el estilo gótico y también el estilo románico, con muchos adornos, ¿no? Y aquí tenemos también a muchos órdenes religiosas, por ejemplo, acá que fueron a trabajar con los nativos. Por ejemplo, los franciscanos fueron una orden religiosa que acá en el Perú fueron también a ayudarlos a evangelizarlos, ¿no? Pero de una manera muy humana. Los de la orden religiosa de los franciscanos, que estuvieron en la selva peruana también. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, la iglesia medieval, podemos observar que tuvo un poder eclesiástico en la Edad Médica, tuvo una gran influencia, tuvo su más alto nivel jerárquico, tuvo un poder que lo llevó a tener una estabilidad económica muy importante, ¿no? Ya sabemos que las causas de ese poder fue también la buena organización de la iglesia, la aplicación de medidas disciplinarias como el entredicho y la excomunión, más importante la excomunión que le dieron a muchas personas que no lo tuvieron a bien y lo sacaron de la iglesia católica, ¿no? Excomunión significa expulsión de la iglesia católica. El establecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición, que fue perversa, fue inhumana, porque mucha gente inocente también murieron allí, y también el poder de la iglesia se vio en la posesión de sus tierras y de su riqueza. Ya les comenté el porqué, ¿no? De dónde venía tanta posesión de tierras. Y también por su labor social y cultural, que ayudaba de esta manera al Estado. La organización de la iglesia, hubieron dos tipos de cleros, el clero secular y el clero regular. En el clero secular podemos ver ahí al papa, al arzobispo, los obispos. Y en el clero regular a los sacerdotes,
a las monjas, ¿no? Que están en los conventos y en los monasterios. ¿Qué problemática tuvo el clero? Enfrentamientos entre el Papa y los reyes, ¿no? También el enfrentamiento también con otras personas con sus ideologías que tuvieron en esa época. Y esto obligó a que también ellos hicieran una renovación. Y en cuanto a la obra cultural y social, ya sabemos que dirigían escuelas, colegios, universidades, ¿no? Y fue también depositaria de la cultura clásica grecorromana como un estilo no propio del arte gótico y románico para su infraestructura. Y se basaron también en el estudio de la filosofía. Entonces, hemos visto a grandes rasgos la iglesia medieval, muy bien organizada, pero que se enriqueció por, digamos, por los cobros que se hacía a través de las indulgencias, a través de los dotes, a través también de las cofradías que les había mencionado, ¿no? Entonces, se hicieron poderosos en el ámbito económico y político y social. Y habíamos una parte importante también del establecimiento de la Santa Inquisición, que también llegó al Perú durante el virreinato, ¿no? Que también, como les decía, fue muy inhumano. Pero bueno, fueron partes que según la historia, hoy vivimos en un mundo donde existe la Constitución Política del Perú, ampara digamos, tu derecho a la libertad de expresión y también la libertad de credo. En Perú se respetan también las diferentes religiones que puedan existir y eso me parece bien, es parte de nuestra democracia y se respeta todas las doctrinas de cualquier, digamos, campo religioso puedan existir. Porque para Dios, dice Dios, que no hace acepción de personas, todos somos iguales para Él, ¿no? Así que estamos viendo esta parte de lo que fue la iglesia en la etapa medieval, muy poderosa en esta época y lo sigue haciendo. Bien, y hasta aquí hemos llegado con esta parte, esta explicación de la iglesia medieval, esperando pues que te haya servido de algo más, te haya hecho recordar esta parte de la historia universal, que en la Edad Media, pues, la iglesia tuvo un gran poder, después del rey, más que todo, ¿no? Y bueno, hoy en día la iglesia sigue siendo importante, porque también ayuda al gobierno del Estado, ayuda también a dar una mano a las personas más necesitadas, y eso me parece que está bien, ¿no? Entonces, agradecido a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes, y bueno, será pues de aquí hasta otra ocasión, esperando que en casa todos estén bien, todos estén cuidándose. Sabemos que nuestro presidente ha dado una ampliación más para poder tratar de salir a buscar medicamentos, ir a hacer nuestras transacciones comerciales, financieras, ir a la farmacia, qué sé yo, pero siempre con responsabilidad. No olviden, ¿no? Primero es tu salud. Si bien es cierto, en estos días que estamos viviendo, estamos todos a prueba, porque si hay un rebrote, si aumenta nuevamente, vamos a volver a, digamos, a que el toque de queda sea más prolongado y el estado de emergencia también se prolongue y la cuarentena igual. Así que mantengamos con esos lineamientos de limpieza, respetemos las normas y si tenemos que salir, salgamos a comprar lo que vamos a comprar y regresemos lo más rápido, manteniendo la distancia, si es 2 metros o mínimo 1,5 metros, mucho mejor, no hay que confiarnos. Si veo yo que un bus viene lleno, no suban. Es preferible que los buses vayan uno por asiento, ¿no? De preferencia. El Estado ha dicho de que va a subsidiar. ¿Qué es un subsidio? Es un pago para que todas las empresas, digamos, que siempre antes se llevaban en los micros, hemos visto, de pie en cantidad, ¿no? Esto, y era horas punta, 1 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la tarde, 7 de la noche, horas puntas, donde los buses, los microbuses andaban pues repletísimos. Pero ahora no podemos darnos ese gusto porque por ahí está el virus, ¿no? Mientras más alejados estemos, mejor. Y por eso que el Estado está subsidiando a las empresas para que no lleven gente de pie. Ojalá se dé, ojalá la necesidad no se vea más que la salud. Entonces esperemos que esto no llegue a más y que hasta que no se encuentre la vacuna hay que ser muy responsables. Muy bien, con eso termino. Con ustedes estuvo el profesor Luis Basauri Castillo.
y será pues hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga grandemente y seremos pues, nos estaremos viendo luego en la plataforma Zoom vía online de nuestro colegio Champañat de Trujillo. Muy bien, hasta luego entonces y que Dios les bendiga.